Pedro Miguel, ¿ya nos escuchas bien? Les Bueno, escucho, sí. Pedro, ¿qué nos dices de todo lo que está pasando? ¿Qué te llama la atención? ¿Cómo ves esta gira de vacaciones, el Facho Tour de Díaz Ayuso y desde luego el contexto de tu carta sobre los restos de Hernán Cortés? El Facho Tour de Díaz Ayuso. Mira, yo creo que es muy clara la intención de esta mujer de torpedear el acercamiento que ha habido entre el gobierno de Claudia Sheinbaum y el gobierno de Pedro Sánchez Castrejón. Eh, Venimos de un periodo de enfriamiento debido a la patanería del señor Felipe Borbón, que no se dignó responderle a una carta a López Obrador cuando éste le propuso eh, que los dos gobiernos, que los dos estados le pidieran perdón a los pueblos originarios por las atrocidades cometidas durante la conquista, durante la colonia y después de la colonia, porque luego distorsionan las cosas, no se trataba de pedirle perdón a México. Eh, bueno, pues esta patanería generó un enfriamiento que ahora la presidenta Sheinbaum ha ido eh, remontando. Hay una reunión en Barcelona hace unos días de gobiernos progresistas y hay un reencuentro entre los gobiernos de México y de España, y claramente la ultraderecha española pues busca torpedear esto y darle un balón de oxígeno a una derecha mexicana que sigue sin conectar con la realidad, ¿no? Esta es mi impresión. Eh, lo que estamos viendo y viviendo pareciera tragicómico, parecería por una parte, sí, claro, la intención de organizar y de abrir caminos para esta ultraderecha internacional, pero por otro lado también hasta el propio diario monarquista ABC de España señala críticas del propio Vox, al menos del área regional, donde le critican que dedique más tiempo a andar de viaje que a atender los problemas específicos de Madrid. Y hoy aquí, además de la presencia de este personaje de la música, Nacho Cano, que fue de Mecano, del grupo musical Mecano, pues van a estar, según el anuncio, va a tener reunión con algunos gobernadores, con empresarios, va a la Feria de San Marcos. Y sin embargo, ¿qué pensar de estas visitas tan con Alessandra Rojo de la Vega? ¿Qué pensar de todo ello? ¿Realmente es tragicómico todo esto, Pedro? Pues sí, bueno, para ellos es trágico y para la gran mayoría de la sociedad es cómico, ¿no? Mira, es que las derechas mexicanas y sobre todo las estas ultraderechas, es que realmente son perfectas, salvo que les falta un país en donde existir, ¿no? Porque están bien desconectadas del país. Entonces, pues claro que todo el alimento y el oxígeno que puedan recibir de Washington, de Miami, de Madrid, de Buenos Aires, pues de eso están viviendo. Pues la campaña esa que le pone el prefijo narco a todo lo que tenga que ver con México, es una campaña porque está en Washington y en Madrid y en Buenos Aires. Es decir, eh, creo que es muy claro que es una derecha que está viviendo de prestado porque pues su soporte real en México es muy pequeño. Entonces tienen que estar inventando personajes, figuras, eh, símbolos. Y bueno, pues qué mejor que Hernán Cortés para agitar el criollismo de un pequeño sector de la sociedad mexicana para ver si de esa manera, pues si no revive Cortés, que por lo menos reviva a la derecha, ¿no? Claro. Yo creo que este fue el intento y pues es es jocoso y es hilarante, porque finalmente, fíjate tú, ni siquiera tuvo que intervenir el gobierno. El clero, la arquidiócesis dijo, estamos haciendo algo muy insensato y les cancelaron su numerito, ¿no? Que dicho sea de paso, era un numerito que yo creo que es ofensivo para México, para el pueblo de México, que además es insidioso para una relación muy fraterna entre el pueblo mexicano y el pueblo español, en la medida en que busca hurgar una herida que no se ha cerrado, porque
porque la invasión española, Julio, fue algo excepcionalmente brutal, violento y genocida, incluso para las normas de la época. Fíjate, eh, hago un símil. Eh, la Alhambra de Granada fue construida por los árabes, por los mozárabes. Ujú. La mezquita de Córdoba fue construida por los árabes. Cuando viene la llamada Reconquista Española, destruyeron la Alhambra, destruyeron la mezquita de Granada, de la mezquita de Córdoba, no, la conservaron. Sí, Los otomanos, cuando conquistan Bizancio, ¿destruyeron Santa Sofía? No, la conservaron. Y en esa época llega la invasión española y ¿qué queda del Templo Mayor y de todas las ciudades mesoamericanas? La demolieron piedra por piedra. Una salvajada incluso en aquella época. sí. Ahora, Pedro, toda esta cometida desde el norte del trompismo con aliados locales, todo este intento desde España, que no es el único, que ha habido otros de personajes españoles, la corriente mileísta desde Argentina, pero pregunto, Pedro, ¿por qué consideras que esa derecha y ultraderecha no ha podido generar una consistente avanzada ideológica e intelectual en México? ¿Por falta de figuras del momento, por falta de condiciones o porque en esencia no se les da la producción ideológica e intelectual de calidad? Por las dos cosas. Mira, primero somos una república de indios insumisos, en la que la derecha se desempeña mal. Segundo, ellos tuvieron como cierto atisbo de construcción ideológica en el momento neoliberal y se apoderaron del discurso político, social, económico y con sus dos cárteles, ¿no? El cártel de Letras Libres y el cártel de Nexos, monopolizaron prácticamente la vida intelectual de México, la producción teórica, la producción académica, pero viene la cuarta transformación y de pronto aquello que parecía un esplendor intelectual se revela como una ilusión óptica. Lo que pasa es que habían monopolizado todo y era lo único que se podía ver, pero hoy en día, pues tú ves, incluso ves a los pontífices, a los capos, estos cárteles intelectuales, y los ves lo que suben las redes y sus artículos, es de dar pena, son de una pobreza y una falta de profundidad, de una cosa tan elemental que uno dice, bueno, pero estos eran las grandes inteligencias, wow. No, pasa que pues eran el monopolio o el duopolio, ¿no? Pedro, en el escenario político actual, ¿qué es más fuerte, más presente y qué hay que tener más en cuenta? ¿La derecha como tal o la ultraderecha? Buena pregunta, pues es que se han ido fusionando, ¿no? Y el Ujú. caso más claro y patético es España. Nominalmente Isabel Díaz Ayuso es del Partido Popular, pero en los hechos se comporta como si fuera de Vox. Eh, este fenómeno, bueno, pasa en Argentina, pasa en Chile, ¿no? Que la derecha se ve sometida a la ultraderecha, porque ciertamente vivimos una época de descomposición del proyecto neoliberal en el mundo y pues la derecha, que fue como la gran madrina de ese proyecto, pues no sabe a qué aferrarse y hoy están cobijados por Milei, por Past, por Trump, por Bukele y por el señor el de España, que se llama igual que los ultraderechistas mexicanos, Abascal, ¿no? Sí, Fíjate Santiago qué Abascal. curioso, ¿no? Sí, sí, sí. Ahora, en México, ¿lo que está aprendiendo es una tendencia a la ultraderecha o una consolidación de la derecha? Yo creo que ni una cosa ni otra. Creo que lo que se está viendo es que con todas sus debilidades y con
todas sus contradicciones, la Cuarta Transformación se ha vuelto un proyecto político hegemónico por la ausencia de una oposición, de derecha o de ultraderecha. Y cuando digo un proyecto político hegemónico, la hegemonía siempre parece una mala palabra, ¿no? Pero no, hegemonía es, proyecto hegemónico, pues es un proyecto que asocia a una fuerza política un proyecto de nación, un proyecto de pacto social, y pues eso ocurre con la socialdemocracia escandinava, ocurre con el Partido Comunista Chino, ocurre con el bipartidismo estadounidense, ocurre en algún momento con el peronismo en Argentina, ocurre con el gaullismo en Francia en cierto momento. Eh, entonces, y estas fuerzas hegemónicas se vuelven hegemón no necesariamente por un dictado dictatorial, valga la redundancia, o un afán autoritario, o un afán de aplastar las disidencias, sino porque las disidencias se desintegran. Y a mí me parece que de manera muy clara, lo que pasó en 2018 es que se evidenció que el neoliberalismo no produjo un proyecto de nación. Lo produjo la Revolución Mexicana y había un nacionalismo revolucionario. Y después hubo algo que se llamó desarrollo estabilizador, que era un proyecto de nación. El neoliberalismo no tenía proyecto de nación, tenía plan de negocios, tenía un proyecto de saqueo y nunca se ocupó por articular a la sociedad en su infinita complejidad. Nunca se preocupó por decir, bueno, tenemos que darle un lugar a todas las clases sociales, a todos los sectores, a todas las culturas. No, es decir, simplemente dijo, bueno, es la rebatinga, vamos a vaciar al Estado y como consecuencia, pues la derecha y la ultraderecha se quedaron sin proyecto de nación. Y eso no se hace de un día para otro. Y mira lo que pasó en el 24. ¿A quién le encargaron la elaboración del proyecto de nación que iba a sostener la candidatura presidencial de Xóchitl Gálvez? A José Ángel Gurría. Claro, claro. José Ángel Gurría iba a ser el autor del proyecto de nación. Hazme el favor, o sea, un desarticulador del país. Claro. Ahora, de lo que estamos viviendo en este momento, Pedro Miguel, ¿crees que la acometida, la embestida de Estados Unidos, la pretensión de etiquetar narcopolítica, narcopresidencia, narcoestado, pueda significar un deterioro importante en el proceso 4T? Mira, no lo creo. Creo que Quiero decir, finalmente muy estacionado en lo de Rocha Moya, desde luego. sí, claro. Mira, creo que la respuesta a esta pregunta la va a dar la sociedad en la medida en que la sociedad quiera comerse esta historia o no. Eh, pero mi impresión es que no quiere comerse esa historia por la simple razón de que es muy evidente una campaña del exterior que empezó hace ya más de un año, año y medio, tal vez 2 años, de esto del prefijo narco, ¿no? Narcogobierno, narcopresidenta, narcopartido, ¿no? Narcomorena. Bueno, a ver, esto tiene una factura estadounidense tan clara que resulta muy poco verosímil y que tiene sus ecos en medios de comunicación y en redes sociales, pero que creo que no cala en la sociedad. Eh, porque y vamos, es decir, primero, ¿de dónde viene? Pues viene del narcoestado, el narcoestado es Estados Unidos. Bueno, ahí seguimos con algunos problemitas de conexión de internet. Ya estamos, fue Ya estamos. level. Sí, sí. Entonces te decía, son acusaciones fabricadas por el narcoestado. Que pueda haber gente de Morena y de cualquier otro partido metidas en el narco, sí, seguramente algo habrá, ¿no? Pero creo que hay una gran diferencia entre un Rocha Moya que pide licencia para esclarecer algo que no es una acusación, que es una calumnia, porque las pruebas son de risa, ¿no? No hay pruebas.
Creo que hay una gran diferencia entre este personaje y un personaje como García Cabeza de Vaca, que cuando hay una imputación en su contra se atrinchera, usa la policía del Estado, literalmente atrincherado en el Palacio de Gobierno, para evitar la acción de la justicia, o una Maru Campos que se hace la que la Virgen le habla, en lugar de decir, a ver, aquí está mi puesto a disposición, investíguenme. Yo creo que la sociedad va a ver esta gran diferencia, ¿eh? Bien, Pedro. Cierro agradeciéndote esta amabilidad de estar en este programa. Cierro preguntándote o pidiéndote que nos digas cuál es tu preocupación más trascendente en términos políticos de este momento que estamos viviendo en México. ¿Qué es lo que más te preocupa? La descomposición de Estados Unidos. Mira, La de- los imperios a veces se derrumban sin avisar. Yo creo que en julio del 91 no nos imaginábamos que de pronto la Unión Soviética iba a desaparecer del mundo. Y unos meses después había desaparecido del mundo. Yo estoy muy preocupado por la descomposición y la desintegración de Estados Unidos, porque no es una buena noticia, ¿eh? No es una buena noticia porque No es una buena noticia, vamos a esperar. pero No también es tengo una certeza absoluta y es que si hablamos de correlación de fuerzas, México está viviendo un momento esplendoroso, está en un proceso de reconstrucción, con incertidumbres, con retrocesos, con contradicciones, pues porque así son las cosas. Y Estados Unidos está en un proceso de descomposición, es un proyecto de nación de una república esclavista que va a cumplir 250 años, que no da para más. bueno. Tenemos un gobierno que tiene un 70 y tantos por ciento, rondando el 80 de aprobación, frente a un desgobierno que tiene el 65% de desaprobación. Tenemos frente a un desempleo de 4.1 en Estados Unidos, y tenemos un país tremendamente vivo frente a lo que puede ser la agonía de una superpotencia. Pedro Miguel, pues muchas gracias. A reserva de lo que desees agregar, como siempre, con el gran gusto de poder verte y platicar contigo, Pedro Miguel. Un abrazo. Igual, que estés bien. Hasta pronto.